Agradecemos que nos tome esta llamada telefónica a Cintia Menéndez. Ella es coordinadora de Ciudades Sustentables de la WWF, es especialista en desarrollo bajo en carbono y la movilidad sustentable. Cuenta además con una maestría en biotecnología por la Universidad de Queensland en Australia. Tiene un diplomado en desarrollo sustentable por el Colegio de México y es ingeniera bioquímica por la UAM Iztapalapa. Cintia, ¿cómo te va? Excelente tarde. Hola, Mitzi, muchas gracias por la invitación. Qué gusto platicar contigo, sobre todo con el tema que tenemos el día de hoy. Ya escuchábamos las diferentes partes de la República Mexicana, en donde nos hace falta muchísimo para poder llegar a este punto de las 3 Rs, desde reducir nuestro propio consumo, reusar lo que ya tenemos en casa, lo que hemos adquirido, con lo que contamos, y bueno, pues la tercera, que es reciclar. También vemos en el caso de los rellenos sanitarios que no lo son, que son basureros a cielo abierto, y toda esta contaminación que se genera es un grave problema. Pero a mí me gustaría que tú nos pusieras en un contexto de cómo se encuentra México. Sí, pues muchas gracias. Efectivamente es un problema terrible que ya hemos enfrentado desde hace varias décadas, ¿no? Y en nuestro país lamentablemente se ha ido incrementando. Hoy en día te puedo contar que México, por ejemplo, ¿no?, produce más de 3.7 millones de toneladas de desechos plásticos. Este es en América Latina, pero en México esta cifra también asciende casi a los 6 millones de toneladas de plástico al año, ¿no? Y se calcula que más o menos una cuarta parte no tiene el desecho adecuado, ¿no? Y esto es únicamente de plásticos. Por supuesto están todos los otros desechos que pues generamos día a día en nuestras casas, en las empresas y demás, ¿no? Entonces, como bien decías, este problema sigue aumentando y desgraciadamente pues no hemos hecho lo que nos toca en ninguno de los niveles, ¿no? En el sector empresarial, en el sector privado, nosotros como desde nuestros propios hogares, y por supuesto las regulaciones también a nivel nacional y local pues no son suficientes, ¿no? Estas R's que comentabas pues también ya tienen muchos años que las hemos escuchado, en muchos lados nos las han dicho y nos las han tratado de inculcar, pero lamentablemente tampoco las hemos logrado y también creemos que no es suficiente, ¿no? Ya hablar solamente de estas 3 R's pues nos deja un poco cortos con la visión del problema y de la magnitud que tenemos que enfrentar hoy en día, ¿no? Entonces, pues muchos hemos aumentado más R's, ¿no?, que son posibles, no solo reducir, reciclar y reutilizar, sino empezar por rechazar, ¿no? De rechazar aquellos productos que no se necesitan, que no son básicos, como el ejemplo claro que fue hace algunos años ya con la campaña de los popotes, por ejemplo, ¿no? También otra R que perdimos hace mucho tiempo fue la de reparar, ¿no? Ahora es muy fácil que todo sea pues de consumo rápido, ¿no? Empezando por las cosas para la comida, y más ahora en este contexto de pandemia, pues es muy fácil que utilicemos cosas desechables y con pocos minutos de uso las tiremos a la basura. Y sucede lo mismo con la ropa, por ejemplo, ¿no? Que también esto que se conoce como el fast fashion o la moda rápida haga que cambiemos nuestra ropa fácilmente y ya no busquemos lo que hacíamos antes, ¿no? Que era reparar la ropa, los juguetes, cualquier objeto que utilicemos, que ahora es más fácil para nosotros desecharlo, ¿no? Y otra R que podemos integrar a estas R's, que por supuesto hay muchas otras más y creo que ahí todos nos podemos poner creativos para integrar nuevas, es reintegrar. Y esto nos referimos principalmente a hacer composta, por ejemplo, ¿no? La gran parte de la basura que desechamos todos los días en nuestro país, se calcula que más del 50% es de fracción orgánica, es decir, desechos de alimentos, ¿no?, que pueden ser tanto comestibles como no comestibles. Y estos pues los estamos también tirando, como bien decías, ¿no?, en tiraderos a cielo abierto que pues tienen un gran impacto ambiental, en lugar de aprovecharlos y volverlos otra vez a la tierra, ¿no?, que nos otorguen beneficios de composta, e incluso algunos se pueden utilizar para generar energía. Entonces, pues lamentablemente en nuestro país todavía estamos lejos de alcanzar este esquema, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Ahora estas ideas que te pongo sobre la mesa pues también apuntan a atender lo que se conoce como economía circular. Y en el país ya estamos trabajando en las regulaciones que nos permitan integrarnos todos los desechos día a día que producimos a esta visión de economía circular, ¿no?, para evitar que sigamos teniendo este gran impacto en la naturaleza.
Oye, Cintia, me gustaría abordar dos temas en uno. Por un lado, las consecuencias que se tienen derivado de esto, porque sí vemos allí la contaminación en los lagos, en los ríos, en el mar. Por otro lado, también vemos el gran consumo de agua en algunos artículos, incluso cuando comemos carne, también la ganadería que lo consume en ese aspecto. Pero por otro lado, también habrá algún ejemplo, algún buen ejemplo que se están haciendo bien las cosas, particularmente en nuestro país, que se pueda retomar en otras entidades. Sí, definitivamente sí hay. Afortunadamente hay quienes ya están liderando con el ejemplo en varios temas, ¿no? En el tema de economía circular, como te comentaba en particular, la Ciudad de México está empezando ya a implementar regulaciones a nivel local para tratar de, pues, de mejorar esto, ¿no? Y hacer un manejo más sustentable de los residuos, ¿no? Se ha empezado, pues, ya desde hace varios años, como seguramente muchos de ustedes saben, con la diferenciación, ¿no? La recolección diferenciada de residuos, ¿no? En donde ya muchas de las alcaldías ya no te reciben los desechos o la basura de tu casa si no está correctamente separada, ¿no? Al menos en fracción orgánica e inorgánica, y de hecho se han destinado algunos días para recoger los diferentes tipos de residuos, ¿no? Y esto ya tiene un par de años funcionando, aunque todavía hay, pues, una fuerte área de oportunidad, sobre todo en algunas alcaldías que van un poquito más retrasadas. Sin duda ya es un gran ejemplo, ¿no? Que ayuda a esta primera segregación de residuos, que permite su manejo correcto, ¿no? También la Ciudad de México está buscando con estrategias para tratar de reducir los residuos, ¿no? Que llegan a los tiraderos, porque, como sabes, pues es un problema fuerte, principalmente en la Ciudad de México, en donde incluso exportamos los residuos a otros estados, porque ya no nos cabe, ¿no? Literal, nos estamos inundando en basura y ya no nos cabe y la tenemos que exportar a otros estados. Entonces la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido para tratar de reducir también las fuentes, ¿no? Entonces esto lo está haciendo con varias estrategias también. Entre ellas, por ejemplo, está precisamente un tema que justamente mencionas, ¿no? Que es el de alimentos. Entonces también ahí están estableciendo estrategias para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Sabemos también que tenemos el mercado más grande del mundo, ¿no? La central de abastos aquí en la Ciudad de México, y también se están estableciendo estrategias importantes con este gran mercado para reducir la pérdida de alimentos en el mismo, ¿no? Y aprovecharlos de una mejor manera. En cuanto al uso del agua, pues también, ¿no? Bien dices, es muy intensivo y está estrechamente relacionado también pues con la producción de nuestros alimentos, y también, por supuesto, tiene una relación con los residuos que generamos, ¿no? Y con la afectación ambiental que esto tiene. Y también hay algunos ejemplos interesantes, ¿no? El estado de Jalisco también ha hecho algunas cosas en este sentido, ¿no? En tratar de integrar el manejo de uso del agua de una forma sustentable a todo lo que es las principales urbes, por supuesto el área metropolitana de Guadalajara, y pues esto también ha formado parte de un plan más amplio que tiene el Estado, ¿no? En el manejo, pues, de todos los recursos naturales y la estrategia estatal de cambio climático. Y esto es bien importante. Pequeños pasos hay que empezar a dar incluso desde casa, lo comentábamos hace unos momentos. Quizá usted no quisiera realizar, no sé, a cambio de cartón dinero, pero sí podría no mezclar estos residuos inorgánicos con orgánicos, empezar con ello. En el caso también de los municipios, bueno, pues empezar con esa separación, que el trabajo también de estas personas recolectores de basura, también llamados pepenadores, también me parece es fundamental, y que se les debe, pues, de alguna forma dar una capacitación más amplia, ¿no, Cintia? Sí, por supuesto, ahí tocas también un tema muy interesante, y también hay ya varias, incluso empresas, compañías y algunas organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando en este rubro. Nosotros desde WWF también estamos impulsando este tipo de alianzas, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, para buscar fortalecer las capacidades precisamente de la gente que vive de la recolección y la venta para el reciclaje de residuos, y pues sin duda es un punto crítico, ¿no? Pero también, como bien dices, creo que todos tenemos que empezar, todas las personas tenemos que iniciar desde nuestro propio hogar haciendo esta segregación, ¿no? Y no porque nos lo impongan, como sucedió en el caso de la Ciudad de México, sino por
de convicción propia, ¿no? Y yo muchas veces he enfrentado esta discusión con familiares, amigos, y siempre la respuesta es, ay, pero ¿de qué sirve que yo la separe si el camión de la basura llega y la junta, ¿no? Y yo ahí tengo pues varios argumentos para decir que es importantísimo que lo hagamos, sin importar lo que pasa después de que ya hemos entregado la basura al camión recolector, ¿no? Y esto es principalmente para crear la cultura en nuestras familias, ¿no? Crear esa cultura de separación y de dar valor a lo que tratamos como basura, pero que en realidad son residuos que tienen valor y se pueden reintegrar a la cadena de todos los productos que consumimos. En segundo lugar, pues por supuesto educación y ejemplo, ¿no? Para las futuras generaciones, que ya tengan insertado ese chip de la importancia de separar los residuos. Respeto también, como bien decías, a la gente que se dedica, a la gente que vive de recolectar residuos, y propiamente la gente que está en los camiones de colecta de basura, ¿no? Entonces, para mí es súper importante, y creo que el punto más importante por el que es necesario hacer esta segregación desde nuestro hogar es para crear conciencia, Mitzi. Eso es, creo, el factor fundamental. Exacto. Y yo te lo puedo decir desde mi propio punto de vista, en donde iniciamos en nuestro hogar a separar residuos y nos dimos cuenta de muchos patrones de consumo que teníamos que pudimos cambiar fácilmente, ¿no? En donde consumíamos demasiada de algún producto y nos dimos cuenta que tenía muchos empaques, ¿no? Entonces buscamos una alternativa para evitar que se generara ese tipo de empaques, y pues así empezamos a reducir la basura que generamos, ¿no? Entonces creo que sin duda es importante que iniciemos desde nuestros hogares y que no pongamos pretextos sobre lo que sucede después, ¿no? Y también será una forma sin duda de presionar a nuestras autoridades de, si ya lo estamos haciendo en nuestros hogares, pues que se haga la colecta adecuada y la disposición final también de la misma forma. Exactamente, esos pequeños pasos pueden convertirse en grandes, grandes pasos. Gracias, Cintia Menéndez, por estos minutos con Mega Noticias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Mitzi, por el espacio. Siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias.